Bienvenidos. Estoy muy feliz de estar conectada con todos ustedes el día de hoy y servir como moderadora para el tercer seminario Pregúntale a un experto en esclerosis múltiple. Mi nombre es Andreina Barnola y soy gerente de implementación de programas y participación de la comunidad de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple. Soy venezolana y tengo 3 años formando parte del equipo de la sociedad. En mi posición me encargo, entre otras cosas, de la implementación de programas educativos, de bienestar y apoyo a los grupos de soporte. Es para mí un honor ser parte del equipo que lleva a cabo este tercer seminario online en español, el cual forma parte de una serie de seminarios mensuales cubriendo diferentes temas para mantenerlos conectados y al tanto de la información más reciente en relación con la esclerosis múltiple. Bueno, de nuevo, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Debido al número de participantes, todos los asistentes estarán silenciados. Como les mencioné anteriormente, este seminario forma parte de una serie de seminarios virtuales en español que llevamos a cabo cada mes, ya que en la sociedad estamos comprometidos en proporcionarles este espacio para conectarse y aclarar las dudas que tengan acerca de los temas de actualidad que impactan a las personas con esclerosis múltiple. En ese sentido, mientras converso con nuestro experto el día de hoy, los animo a que escriban sus preguntas en el chat box o caja de chat a su mano derecha. El día de hoy, Roxana Flores nos estará ayudando a capturar esas preguntas y tendremos tiempo para las respuestas al final del seminario. Sabemos que muchos de ustedes tendrán preguntas que son específicas a su situación, pero en vista de que el tiempo es limitado, nos enfocaremos en preguntas que puedan interesarnos a todos. Después del seminario, el equipo de los navegantes de la esclerosis múltiple estará disponible para ayudarlos con cualquier duda que puedan tener. Más adelante les daré la información de cómo comunicarse con los navegantes. Este seminario será grabado y estará disponible en la página web de la sociedad. Antes de continuar, queremos reconocer que vivimos tiempos que cambian rápidamente y en ese sentido debemos leer el siguiente descargo de responsabilidad. El COVID-19 es un nuevo coronavirus y actualmente existen datos publicados limitados disponibles sobre este virus y la esclerosis múltiple. La información y las recomendaciones presentadas en este programa se basan en la opinión profesional de los expertos individuales en esclerosis múltiple y la evidencia actualmente disponible sobre la esclerosis múltiple, infecciones y las terapias modificadoras de la enfermedad. Esta es una situación de evolución rápida y actualizaremos la información a medida que esté disponible. La información que se comparte no sustituye las recomendaciones de su proveedor de atención médica. Consulte con su proveedor de atención médica antes de realizar cualquier cambio en su plan de tratamiento. Les pedimos que por favor revisen la página web de la sociedad para mantenerse al día con las actualizaciones que impactan a las personas con esclerosis múltiple. Bueno, hace ya 3 meses desde que nos comprometimos en mantenerlos informados acerca de las actualizaciones en cuanto al COVID-19 y la esclerosis múltiple. El día de hoy nos enfocaremos en temas relevantes a la esclerosis múltiple y luego les daremos una actualización de lo que se conoce hasta ahora del impacto que tiene el COVID-19 en personas con esclerosis múltiple. Hoy hablaremos con el doctor Jaime Mitola, quien es neurólogo con amplia experiencia clínica en formas progresivas de esclerosis múltiple. Es director de esclerosis múltiple y neuroinmunología translacional de Yukon Health. Estoy muy feliz de que nos acompañe el día de hoy, así que bienvenido, doctor Mitola. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Doctor, gracias por acompañarnos y tengo conocimiento que ha estado en el área del manejo y tratamiento de esclerosis múltiple por más de 20 años. Enfocado en esclerosis múltiple progresiva y tiene una extensa experiencia en el diseño, ejecución y supervisión de trabajos de investigación translacional en esclerosis múltiple y espasticidad. Sus áreas de interés incluyen genética molecular aplicada y biología del desarrollo para entender la neurodegeneración y reparación del sistema nervioso central con stem cells en esclerosis múltiple. Así que bueno, para mí, más que evidente su pasión por la esclerosis múltiple. Doctor, hay personas viéndonos en todo el país, inclusive en otros países. Sabemos que hay personas de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, y me encantaría que empecemos porque nos cuente un poco de usted y por qué se especializó en esclerosis múltiple.
Bueno, gracias por la invitación. Es muy bueno estar aquí y hablar de medicina y neurología en español. Generalmente no tenemos la oportunidad muchas veces de hablar en español. Bueno, yo nací en Colombia, nací en Barranquilla, Colombia, y me estudié en Cartagena, que queda cerca a Barranquilla. Y luego quería venir a entrenarme a Estados Unidos porque quería hacer investigación en stem cells. Y desde cuando estaba en la universidad estaba interesado por neuroinmunología. Y la MS es la enfermedad que caracteriza la neuroinmunología. Y pues el interés vino por varias razones. Primero, por los pacientes que vi en Cartagena, los pacientes que vi en Bogotá, y luego el interés por la investigación. MS es un misterio, es una de esas enfermedades que es bastante complicada de entender y además cuando ya conoces tú los pacientes te das cuenta de lo que sufre un paciente con múltiple esclerosis. Entonces, para un médico, para un doctor, para un neurólogo, no hay cosa más bonita que combinar las dos cosas, la capacidad de tener pacientes y ayudarlos a sobrevivir una enfermedad como esta y la otra, obviamente, a tratar de encontrar una solución para ellos. Entonces, para mí, múltiple esclerosis y neuroinmunología tiene esa doble capacidad. Yo soy un neurólogo, veo pacientes, trato de ayudar a las familias y a los pacientes y también trato en las tardes voy al laboratorio a tratar de resolver el misterio de la esclerosis múltiple. Fantástico, doctor. Gracias por compartir un poco de su historia. En los meses que hemos realizado estos seminarios, hemos escuchado que las personas están interesadas en saber más acerca del manejo de los síntomas de esclerosis múltiple, tienen preguntas en cuanto a la progresión de la enfermedad y también quieren saber acerca de los avances más recientes en investigación. Así que comencemos cubriendo algunas de las preguntas relacionadas con los síntomas. Por ejemplo, sabemos que la espasticidad es un reto para las personas que ven con esclerosis múltiple y que además es una de las áreas en la cual usted se enfoca. Por ejemplo, María nos dice que tiene 5 años con el diagnóstico de esclerosis múltiple y este último año ha estado luchando con espasticidad. Ella quisiera saber qué elementos debe considerar para preguntarle a su doctor en la próxima consulta y cuál es la información más reciente que usted tiene en cuanto al manejo de la espasticidad en personas con esclerosis múltiple. Es una buena pregunta. Generalmente los síntomas de esclerosis múltiple son las razones por las cuales los pacientes van a donde el neurólogo. Y ningún paciente va al neurólogo para hablar del MRI o de las placas. Los pacientes van porque tienen síntomas. Entonces, la espasticidad es uno de los síntomas. No todos los pacientes van a tener espasticidad, pero la espasticidad nos dice a nosotros como neurólogos qué está pasando con el cerebro de ese paciente. Generalmente cuando tú tienes, cuando tienes espasticidad, lo que significa es que tienes unas lesiones que afectan toda la conexión desde el cerebro hasta la espina dorsal. Y lo que importa es tratar de mirar qué tan grave es, dónde aparece, a qué hora del día, cuándo aparece la espasticidad. Entonces, nosotros tenemos como una especie de 3 etapas para manejar la espasticidad. La primera es mirar si es una espasticidad que es leve y muchas veces no hay necesidad de tratarla, si sencillamente con ejercicios, con masajes, tomando suplementos, eso puede mejorar, pero cuando la espasticidad ya sale un poquito más severa y nosotros aplicamos un score, una forma de examinar la espasticidad en los pacientes, entonces podemos graduarla entre si es leve, moderada o severa y ahí comenzamos a tratar la espasticidad. Lo más importante que yo siempre digo a los pacientes es que en general, en múltiple esclerosis, lo más importante es anticipar lo que va a pasar, porque no es una sorpresa cuando tú ves espasticidad en un paciente, no es sorpresa, porque el médico tiene que saber dónde están las lesiones, las placas de esclerosis múltiple, si están en la espina dorsal,
nosotros sabemos que en un tiempo, en 6 meses o un año, ese paciente va a tener espasticidad. Entonces, desde el momento en que nosotros iniciamos la evaluación del paciente y dónde está el daño, si el daño está en la espina dorsal, inmediatamente tenemos que hacer un plan para anticipar esto de la espasticidad, ¿no? Y si la espasticidad, muchas veces no tenemos la oportunidad del paciente desde el principio, sino que ya viene el paciente tratado, entonces vamos a tratar de usar medicamentos orales, y si no funcionan los medicamentos orales, entonces se puede hacer otra cosa. Por ejemplo, ahora mismo nosotros usamos las inyecciones de botulinum toxin, que se llama Botox, que podemos hacer en las extremidades. Si el paciente es completamente resistente a esto y necesita otro tipo de medicamentos, podemos hacer una bomba que va dentro de la espina dorsal y te da una cantidad muy pequeña de medicamentos como es el baclofen. Muchas veces ese medicamento, el baclofen o Lioresal, que también se llama, es muy tóxico y mucha gente tiene que tomar una gran cantidad para tener una buena eficacia. Entonces lo que nosotros hacemos es, en vez de dar 80, 120 miligramos orales, lo que hacemos es, hacemos una bomba que va dentro de la espina dorsal y da la cantidad mínima, una cantidad muy pequeña, y eso generalmente también funciona. Pero no todos los pacientes se tratan igual. Como te digo, hay una gradación. ¿Y qué es lo que está pasando en estos momentos en el mundo de la espasticidad? Hay nuevos medicamentos. Hay una medicación que no está aprobada en los Estados Unidos que se llama Sativex, que es un derivado de marihuana que se usa en Europa, que muchos pacientes pueden tomar o pueden ser una inhalación intranasal y ha dado muy buenos resultados. Entonces, la idea en el 2020 de manejar la espasticidad son dos cosas. Primero, un medicamento y la terapia física. Eso viene combinado y las dos cosas mejoran el paciente. Una cosa importante al final es que eso no significa que la marihuana, como está por ahí, va a funcionar lo mismo, porque la marihuana no funciona generalmente. O sea, hay muchos estudios que dicen que no hay suficientes datos para recomendar la marihuana. Yo soy miembro y soy un fellow de la American Academy of Neurology, y nosotros tenemos en la academia, tenemos unos guías para doctores en Estados Unidos y en el mundo, y nosotros no tenemos ninguna evidencia de que la marihuana per se, puede hacer fumando marihuana o echando sus cuentos, no funciona. Pero el Sativex, que es un medicamento que es extraído de la marihuana, sí parece ser que funciona. Entonces, al final, lo importante es saber dónde está la espasticidad, en qué grado, y así mismo entonces atacarlo. Una cosa importante, si tú o un paciente ataca la enfermedad de paso, principalmente la enfermedad, la espasticidad va a desaparecer. Perfecto. ¿Okay? Qué interesante, doctor. Sigamos con los síntomas comunes. Sabemos que la fatiga es otro, del cual recibimos muchísimas preguntas y que también es muy frecuente. Juan nos comenta, por ejemplo, que su fatiga empeora a medida que avanza el día y que le ha costado además mantenerse activo porque, bueno, estamos limitados a estar en la casa por el COVID-19. ¿Qué sugerencias tiene para una persona con esclerosis para mejorar la fatiga? Muchas gracias por la pregunta. Lo mismo que aplica a la espasticidad, también aplica a la fatiga. Hay una cosa que yo quiero decir a la audiencia que es importante, que no todos los pacientes con múltiple esclerosis son iguales. Yo siempre he dicho que esclerosis múltiple es como un jardín de flores. Todas son flores, pero todas son diferentes, ¿no? O es una caja de chocolates. ¿No? Todos los chocolates son chocolates, pero todos son diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, en caso de la fatiga, que es muy importante, lo mismo aplica. La fatiga en esclerosis múltiple tiene muchos factores. Y la primera pregunta es, ¿por qué el paciente está fatigado? Nosotros sabemos que MS genera fatiga, y la idea por qué genera fatiga no está clara, pero tiene que ver con la inflamación. ¿Sí? Y es más, también donde están localizadas las lesiones también son importantes. Si la gente tiene más lesiones en
en la parte alta de la cerviz, de la espina dorsal, puede tener más fatiga. Pero en adición a eso, mucha gente con MS, con fatiga, tiene espasticidad. Entonces, si tú no puedes dormir porque estás tesa en la noche, tú en el día te levantas y no haces absolutamente nada. Entonces, toda esa cantidad de cosas comienzan a unirse y a multiplicar la sensación de fatiga. Entonces, lo importante en fatiga es otra vez decir, si es una cosa que es multifactorial, por ejemplo, mucha gente con MS tiene problemas con la forma como duermen, tienen problemas, ronca, no duermen bien, mucha gente tiene las piernas, se le mueven durante la noche porque pueden tener otros problemas y obviamente la espasticidad. Entonces, lo importante que como nosotros como médicos tenemos que hacer es tratar de poner esa espasticidad y la fatiga y decir dónde es que está, si está moderado, si es una sola cosa o son varias cosas. Entonces, en fatiga lo mismo aplica, ¿no? Una cosa importante que hay que decir es que los pacientes con MS tienen que entender que los síntomas de MS son como el weather, son como el clima. Hay días que los síntomas cambian el mismo día, right? So, por ejemplo, el paciente se levanta bien y a las 2 horas ya está fatigado. Generalmente la fatiga en el mes comienza a la 1, 2 de la tarde. Muchos pacientes a las 5 de la tarde ellos no quieren hacer absolutamente nada. Ya están listos por el día, no quieren hacer nada. Entonces hay que entender la fatiga, cómo se manifiesta. Muchas veces, si el paciente tiene fiebre o tiene una gripa, si está expuesto al sol, la batería se le acaba rapidito. Entonces uno tiene que mirar, saber cuánta energía tiene el paciente para manejarla. Y luego, después de eso, uno comienza a tratar de poner medicamentos. Hay varios medicamentos que se usan y hay medicamentos que son bastante fuertes para ayudar con la fatiga. Entonces, manejando los medicamentos y sabiendo exactamente cuál es la razón por la cual el paciente está fatigado es importantísimo. Entonces, no hay una sola regla, no hay una sola fórmula para atacar la fatiga. Entonces, por eso es que los pacientes tienen que aprender que, por ejemplo, si tú tienes fatiga y espasticidad, hagan un diario y apunten allí todos los síntomas. Es más, la Sociedad de Esclerosis Múltiple, de MS Society, si van al website, ellos pueden bajar diarios o para manejar los síntomas. Entonces, eso es importante porque es la única manera en la cual el médico puede tener una idea de qué es lo que está pasando. Pero es una cosa muy importante. La fatiga es una de las cosas más importantes que tiene que ver con la esclerosis múltiple, porque eso impacta, por ejemplo, la capacidad de un paciente de trabajar. Y entonces, por ejemplo, cuando el paciente tiene problemas a las 3 o 4 de la tarde, nosotros podemos usar medicamentos para hacer que el paciente mejore a esa hora. Una cosa que es muy fácil de hacer es hidratar y tomar café. El café no es malo, el café ayuda a muchos pacientes. Cuando la fatiga es moderada o leve, pero cuando la fatiga ya es más severa, uno tiene que entender por qué pasa, cuáles son los otros factores que están influenciando en la fatiga y atacar los otros factores también como el factor primario, que es, por ejemplo, el paciente necesita energía, entonces hay que darle energía en forma de medicamentos. Hay varios medicamentos que se pueden usar sin ningún problema con pacientes con MS. Incluyen estimulantes, medicamentos que en el pasado se utilizaban para Parkinson, antivirales que pueden mejorar la energía de los pacientes. Perfecto, sin duda muy importante eso que dijo de individualizar el tratamiento, ¿no? Diferente en cada persona. Ahora pasemos un poco a la progresión de la enfermedad, doctor. Jesse, y muy relevante para este seminario, nos pregunta por qué la esclerosis múltiple usualmente tiene un curso más agresivo en los hispanos y afroamericanos. ¿Estamos aprendiendo o hemos aprendido algo del impacto que tiene la esclerosis diferente en la población hispana y afroamericana? Sí, hemos aprendido bastante y es una de las
áreas de más interés para nosotros y para también los hispanos que estamos acá trabajando en MS. La realidad, hay dos realidades, ¿no? Hay una realidad que es la realidad biológica, por qué la esclerosis múltiple es peor en hispanos y African Americans, y la realidad social y la realidad de oportunidades para acceder a cuidado de salud. Son dos cosas que van unidas, pero que no se pueden separar realmente cuando uno habla de por qué hay más el riesgo de progresión es peor. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los hispanos y los afroamericanos hombres tienen un tiempo más rápido para entrar a coger un cane. Por ejemplo, el cane es el soporte, ¿no? Cuando uno camina. Entonces, hay un tiempo, hay una cosa que nosotros medimos que se llama el tiempo para el cane o time to cane, que es el tiempo que un paciente que camina bien termina usando un bastón. El tiempo de bastón sería en español, right? Entonces, en African American es bastante corto, en hispanos también. Y también depende de dónde están las lesiones. El paciente tiene que entender que si hay muchas lesiones en la parte de la espina dorsal, en la médula, eso se transforma en disabilidad, en la capacidad de no caminar. Eso es una cosa. O sea, a la hora de la verdad, hay dos cosas importantes que son relevantes para las personas que nos están escuchando. Es, una vez que el paciente está diagnosticado, tiene que tener inmediatamente en las próximas 4 o 5 semanas un tratamiento definitivo para la enfermedad. Lo que pasa en muchos hispanos, en muchos afroamericanos, es que por cualquier razón hay un retraso entre el diagnóstico y el comienzo del medicamento. Y también muchas veces las personas no van a centros de referencia, sino que van a neurólogos comunitarios que no tienen la misma experiencia que una persona en un centro de MS. Y entonces eso es muy importante. En la parte de biología hay muchos estudios hechos que se están haciendo en estos momentos de genética y de imagen, de cuáles son las características que hay entre los pacientes afroamericanos, hispanos y las personas blancas. Una cosa que es interesante es lo siguiente. Nosotros sabemos que desde el punto de vista genético hay genes que son asociados con la susceptibilidad de MS. MS no es una enfermedad genética en la forma como uno está acostumbrado. Lo que pasa en MS es que usted hereda la susceptibilidad, pero no hereda la enfermedad, porque la enfermedad tiene 3 partes. Tiene la parte biológica, la parte del ambiente, que tiene que ver con infecciones. Hay varios virus asociados con la enfermedad y tiene que ver también con la falta de vitamina D. Entonces sabemos nosotros que todo eso en afroamericanos y hispanos es peor, pero a la hora de la verdad, lo más importante es que los pacientes que tienen preguntas acerca de la realidad de MS, es que ellos tienen que ir a la sociedad y llamar y preguntar a las personas que ven pacientes en español para que ellos enseguida comiencen el medicamento. Lo más importante es que podemos cambiar la historia natural de la enfermedad a pesar de que hayan variedades biológicas, porque si usted comienza temprano, eso va a impactar en la historia natural después. O sea, no hay cosas determinadas porque usted tenga una raza o la otra raza. Lo importante es que el paciente comience lo más pronto posible, y es una cosa que es supremamente importante, que es bastante grave en nuestras poblaciones, que la gente fuma mucho. African Americans y los hispanos fuman. Entonces, si usted fuma y tiene MS y es African American, eso es una receta muy mala. Y si usted es hispano
y tiene MS, lo mismo, y fuma, es la misma cosa. Entonces, en mi experiencia, porque yo he visto muchos pacientes hispanos, es importante saber que mujeres con MS e hispanas tienen una predisposición por un tipo de lesiones en la parte de atrás del cerebro. Y nosotros tenemos que ser bastante agresivos cuando vemos eso. Entonces, en conclusión, hay razones biológicas, hay razones socioeconómicas, pero nosotros podemos, con información, podemos sobrepasar las razones socioeconómicas. Las razones biológicas se pueden sobrepasar cuando usted es agresivo y trata al paciente lo más pronto posible. Claro, y esa es la idea de seminarios como este, de proporcionar esos recursos y esa información para aumentar el acceso a la salud en la población hispana y afroamericana. Doctor, hablemos un poco de la esclerosis múltiple primaria progresiva. Teresa nos cuenta que tiene años viviendo con esclerosis múltiple primaria progresiva y quisiera saber qué considera usted las estrategias claves para manejar la enfermedad progresiva. O sea, es una gran pregunta porque es la misma historia que pasa con lo anterior. O sea, una de las cosas que los pacientes siempre preguntan es, ¿hay algún medicamento que es mejor que otro? ¿Por qué hay tantos medicamentos de MS? ¿Y cuáles son las diferencias entre los tipos de MS? La primary o la enfermedad primaria que llaman es un poquito diferente por la historia natural. Pero en los últimos 10, 15 años nosotros hemos hecho bastante progreso para entender por qué pasa. Y lo más importante es que tenemos medicamentos que atacan la enfermedad primaria. Right? Entonces, a la larga, muchos expertos, incluyendo a mí, nosotros opinamos que hay solamente dos clases de enfermedad en MS, progresiva y no progresiva. Right? Porque muchas veces hay muchas definiciones y eso lo que hace es que el paciente se confunde. Porque el paciente dice, no, yo tengo tengo la relapsing remitting. Y el paciente piensa que porque tenga ese tipo de enfermedad, él va a estar mejor. Pero en realidad no hace ninguna diferencia. Y eso está bien demostrado. Hay un paper que salió hace 2 semanas, aquí gente de la Universidad de San Francisco, diciendo que no tiene nada que ver, que muchos pacientes, incluso los pacientes con relapse remitting, ellos progresan rápidamente. Entonces, la historia acerca de la enfermedad primaria es que tenemos medicamentos. Lo más importante es saber tratar de atacarlo rápidamente. Como te digo, o sea, es como una avalancha. Si usted espera a que la avalancha comience y inunde todo el pueblo, es muy tarde. Pero si usted descubre que hay alguna falla y previene la inundación, entonces no tiene que tomar cartas en el asunto, que son muy, muy delicadas al final. Entonces, en el caso de Primary Progressive, hemos hecho bastantes investigaciones que vienen por parte de mi laboratorio y muchos otros laboratorios. Nosotros sabemos que hay una parte del cerebro que está en la parte alta del cerebro, en la superficie, que se llama la corteza. En enfermedad primaria, la corteza se daña rápidamente. Lo mismo pasa con las neuronas en la parte de la médula espinal. Entonces, lo que está pasando ahora es que usamos un medicamento específico que mata a las células B para disminuir la capacidad de las células B de atacar el cerebro, pero hay una gran cantidad de investigación, nuevos medicamentos que atacan lo que llama uno la inmunidad innata que tiene el cerebro. O sea, el cerebro está compuesto de varios tipos de células y hay células inmunes en el cerebro que se llaman innatas, y una de las más importantes es la microglía, que son como una especie de patrullantes del cerebro que siempre andan vigilando que todo esté bien. Estas células son bastante agresivas cuando comienza la enfermedad primaria o la enfermedad progresiva y daña el cerebro. O sea, hay 3 medicamentos que vienen en desarrollo que están targeting, que van a ser enfocados en esas células. Entonces, nosotros sí tenemos oportunidad, pero lo más importante, otra vez, es la historia de que
si el paciente piensa que tiene MS y está diagnosticado con MS, lo mejor que puede hacer el paciente es obtener un diagnóstico rápido para entonces comenzar un tratamiento inmediato de un medicamento que es efectivo, lo mejor, lo más efectivo que hay en el número de tratamientos que tenemos nosotros. Y evitar fumar, y evitar la obesidad, y evitar cosas que pueden dañar la posibilidad de progresión. Doctor, súper interesante. La verdad es que me quedaría en esta sección por el resto de la noche, pero pasemos un poco al siguiente tema para que nos dé tiempo de cubrir un poco acerca del COVID antes de terminar. Sabemos que los participantes nos han preguntado, quieren saber cómo se ha presentado el COVID en personas que tienen esclerosis múltiple. Igual muchas personas están preocupadas por esta supuesta segunda ola o esta misma ola que nunca termina. Entonces, bueno, sabemos que hay un registro que se llevó a cabo en Italia de pacientes con esclerosis múltiple y COVID, y también que ahora el Consorcio de Centros de Esclerosis Múltiple, en conjunto con la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple y la Sociedad de Canadá, están haciendo un registro de personas con esclerosis múltiple que tienen COVID. ¿Qué nos puede contar de este registro? Sí, gracias a los esfuerzos de la sociedad desde hace 3 meses y medio colaborando con todos los grupos de MS, nuestro centro aquí y en otros lados. Hemos recogido datos de 300 pacientes. Hay en estos momentos en el registro de aquí de la MS, de la sociedad de MS, hay 300 pacientes. Lo más importante que hemos aprendido es lo siguiente, que el hecho de tener MS no generalmente sugiere un mayor riesgo de tener COVID-19 o un mayor riesgo de tener una severidad de la enfermedad. So, el riesgo de pacientes con MS y pacientes normales o la población general es igual. Lo que es importante tener en cuenta es que los riesgos que aplican para la población general también aplican para los pacientes con esclerosis múltiple. ¿Cuáles son esos? Mayor de 65 años, teniendo varias enfermedades adicionales a la MS, diabetes, hipertensión, obesidad. Todos esos aspectos hacen que el COVID pueda ser peor en los pacientes. Pero generalmente el hecho de tener MS no significa que va a tener un problema peor. En cuanto al tipo de medicamentos o qué tipo de medicamentos, uno de los problemas, y es una de las razones por las cuales se hizo el registro, fue para inmediatamente tratar de responder la pregunta, ¿será que el COVID-19 afecta peor los pacientes que están en medicamentos? A esta hora, con 300 pacientes en los Estados Unidos, 300 en Londres y 300 en Italia, no hay una gran diferencia, no hay un marcado riesgo de los pacientes. Es más, hay la sugerencia de que los pacientes que están en medicamento probablemente tengan un mejor outcome. Y esto está también relacionado con data que salió hace una semana que dice que una cantidad mínima de esteroides en pacientes que son bastante afectados por COVID-19, que están en el hospital, mejora el paciente. Lo más importante de esto es que generalmente la mayoría de los pacientes con COVID-19 son asintomáticos o tienen una enfermedad muy leve. Menos del 25% van al hospital y de esos la mitad andan terminando en la unidad y muchos de esos mueren, 50%. Entonces, lo más importante de saber es que el sistema inmune en muchos de esos pacientes se convierte en activado, muy activado, y es lo que hace que muchos pacientes entren teniendo varios problemas pulmonares y problemas de severidad en el COVID-19. Entonces, lo que nosotros estamos aprendiendo es que primero los pacientes deben estar tranquilos en el sentido de que MS no genera más riesgo y los medicamentos no generan más riesgos. De todas maneras, no vamos a estar
durmiéndonos en los laureles, porque la realidad es que si usted tiene MS, tiene que seguir las mismas recomendaciones de los médicos. Una de las cosas más importantes es la recomendación de estar en grupos grandes de gente, porque esa es la forma en la cual esto se transmite rápidamente. Perfecto, doctor, y gracias porque de una vez contestó la siguiente pregunta. Sé que mucha gente está preocupada acerca de lo que dijo, los tratamientos modificadores de la enfermedad, si los pone en mayor riesgo. Entonces, bueno, me alegra que haya aclarado eso de una vez. Hablemos un poco de las mascarillas, doctor. Ahorita se pone la gente la mascarilla, no se la pueden poner. ¿Usted cree que hay una diferencia en ponerse las mascarillas para salir a la calle? Sí, claro, o sea, es una de las razones más importantes por las cuales no estamos transmitiendo la enfermedad. Hay varios estudios hechos y la realidad es que de la forma en la cual el COVID-19 se transmite es aerosol. Es más, cuando usted está hablando, hay partículas que son tan pequeñas que usted no puede mirar, no solamente saliva, sino las partículas de la saliva que se convierten en bastante pequeñitas. Y estas son las que andan en el aire, se mantienen en el aire, y si usted camina y habla al mismo tiempo, va dejando una pequeña nube de micropartículas. Entonces, si usted va a un restaurante donde hay un solo aire acondicionado, por ejemplo, para poner un ejemplo, y todo el mundo está en este restaurante, hay 40 personas en ese restaurante y una tiene COVID, esa persona puede transmitir la enfermedad a varias personas. Recuerda una cosa, que la forma en la cual COVID se transmite, hay un número, un número que se llama el número efectivo para transmitir la enfermedad. Entonces, generalmente, cuando ese número es que yo transmito solamente la enfermedad a otra persona, el número es 1. Pero el COVID tiene, el número es 5 a 7. O sea que por el virus, per se, el virus como virus es bastante, ¿cómo se llama en español? Pegajoso. El virus le gusta pegarse a estructuras, le gusta pegarse a las células. Entonces, esa razón es la que el virus es súper contagioso. Entonces, si hay una persona que va a un sitio donde está mucha gente, una misa o un funeral o una playa llena de gente, y esa persona tiene el virus, el número no va a ser 1 a 1, va a ser 1 a 7. Y por eso es que estamos en la que estamos. Entonces, si usted usa una máscara, ese número se disminuye inmediatamente. Y si seguimos usando máscara, probablemente el número se va a mantener así. No creo que haya una segunda ola, como se dice, sino que todavía estamos en la primera. Y esa ola va a seguir hasta probablemente el spring del año entrante, porque va a seguir en ese, como una meseta. Pero si las personas siguen mejorando la forma en la cual están preparándose para no contaminar a otras personas, va a ser muy importante. Un punto final es lo siguiente. Si usted está en un grupo familiar grande, tiene más riesgo de contaminar a todo el mundo si una persona viene de la calle con COVID-19. Número 1. Número 2, si uno de sus familiares tiene fiebre y hay 2 miembros de la familia con fiebre al mismo tiempo, en estos momentos, eso es COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario. Y esos pacientes tienen que tener enseguida, tienen que tener un test para ver si tienen COVID o no. Entonces es importante saber estas pequeñas cosas porque esto cambia la manera en la cual usted se defiende de la enfermedad. ¿Ok? También tiene que ver con el riesgo. Si usted es un trabajador que tiene que salir o es un médico que tiene que estar con pacientes, obviamente el riesgo es más grande y tiene que cuidarse mejor. Perfecto, bueno, importante que hizo énfasis en lo de la mascarilla porque, bueno, es parte de todos como parte de la comunidad protegernos unos a los otros. Doctor, dígame. No, nosotros aquí en nuestro MS Center le damos mascarilla a los pacientes. Así que estamos comenzando esa campaña de la mascarilla anaranjada para el color del MS. Así que si la gente que está escuchando quiere que yo le mande las mascarillas, tenemos bastante mascarillas de estas para que
las usen. Perfecto. Al final le decimos cómo conectarse con usted para que pidan su mascarilla. Doctor, ya que nos ha hablado de todo esto, ¿cómo ve usted el futuro? ¿Usted ve algún lado esperanzador, como decimos aquí, un silver lining en todo esto que ha pasado? Yo pienso que sí. Lo importante es seguir trabajando. Hemos, en las 2, 3, 4 semanas que hemos comenzado a trabajar, nosotros no hemos parado. Desde el marzo 10, por ejemplo, yo no he parado de trabajar a pesar de que no estábamos mirando pacientes uno a uno. Ya hemos comenzado otra vez, pero protegiendo a los pacientes con máscaras, con guantes, etcétera, etcétera. Lo más importante es evitar uno de los más importantes conceptos, que es la superinfección. O sea, hay un concepto en COVID que es importante que ustedes lo sepan, que es el concepto de superinfección. ¿Qué significa? Que lo que pasó en enero, en febrero, fue por la cantidad de superinfecciones que habían, que nosotros no sabíamos, porque la mayoría, el 30% de los pacientes son asintomáticos. Entonces, no, ahora ya sabemos. ¿Y cómo previene usted que eso pase? Bueno, póngase una máscara, ¿sí? Si usted está enfermo, pues esté en la casa, y si usted va a interactuar con gente, entre más máscaras se pongan, mejor ese número de infectividad se reduce. Se reduce, imagínense eso, todo el mundo, inclusive las personas que están debajo de una roca o que no salen en los últimos 6 meses, tienen un número de riesgo. El riesgo no es 0, porque si usted dice, no, yo no salgo, pero yo nomás salgo al supermercado, pero cada vez que usted va al supermercado y toca el panel ese para pagar, en ese momento usted puede tocar una cosa que mucha gente ha tocado y usted se puede contaminar. Entonces, póngase guantes, lávese las manos, pero el riesgo de usted no es 0. Todo el mundo tiene riesgo. Todo el mundo tiene riesgo de contaminarse, pero el riesgo se puede medir. 1 en 1.000.000, 1 en 500, algo así. Entonces, lo importante es tratar de evitar la superinfección. Esos eventos que hacen que la gente infecte más. Perfecto. Bueno, doctor, gracias por toda esta información. Y ahora pasemos a las preguntas que nos han enviado millones de preguntas, así que a ver si llegamos a algunas de estas preguntas. Comencemos, por ejemplo, Shedali. Ella quiere saber si cuando la vacuna contra el COVID esté disponible, ¿podrán las personas con esclerosis múltiple ponerse esta vacuna? Eso es una muy buena pregunta. La respuesta es sí. Hay dos problemas, siempre hay 2 problemas relacionados con vacunas y múltiple esclerosis. La primera es, la vacuna me va a dar un relapse o me va a dañar, me va a hacer una exacerbación. Y la respuesta es no. La vacuna generalmente no produce ningún tipo de problema en pacientes que ya tienen MS. Y la otra pregunta es, ¿será que si yo tengo la vacuna, será que yo desarrollo protección contra el virus porque yo estoy en un medicamento que puede cambiar la forma de la respuesta? Y esa pregunta es importante. Nosotros no sabemos en estos momentos cómo va a ser la respuesta. Entonces, lo que va a pasar es que la idea en Estados Unidos y alrededor del mundo es que por lo menos al final de este año va a haber vacuna. Y una de las primeras preguntas es, ¿cuál va a ser la respuesta de pacientes que están manejados con medicamentos que atacan el sistema inmune? Dentro del grupo de personas de los 30,000, 40,000 personas que se van a estudiar, va a haber un pequeño grupo de personas que son personas con estos tipo de medicamentos y mirar si ellos tienen o no la capacidad de formar anticuerpos. Una de las indicaciones que es bastante importante es que muchos de los pacientes que tenemos nosotros en medicamentos que pueden afectar la respuesta a una vacuna han demostrado que tienen anticuerpos en contra de COVID. Lo que significa que, por ejemplo, nosotros tenemos unos pacientes
que están en un medicamento que ataca a las células B, pero a pesar de todo eso, el paciente se volvió positivo en contra de COVID. Tuvo COVID y se volvió positivo en contra de COVID. Entonces, eso es bastante alentador, que muchos pacientes van a generar una respuesta normal. Ahora, que esa respuesta es protectiva o protectora, esa es otra pregunta. Nosotros no sabemos hasta que hagamos estudios y es un estudio que va a tener alta prioridad a través de la sociedad y a través de los investigadores. Perfecto. Doctor, Marta quiere saber si hay algún alimento o suplemento que usted piense que es ideal para fortalecer su sistema inmune en tiempos de COVID. No generalmente. Lo que te podemos decir es qué cosas dañan al sistema inmune. O sea, una dieta normal es una dieta que va a hacer cosas buenas por el sistema inmune. Hay muchas personas que van al internet y encuentran datos acerca de turmeric o plantas o cosas así. Generalmente no funcionan. Lo importante es tener una dieta normal, una dieta no mucha grasa, una dieta que tenga vitamina D. La vitamina D es una de las cosas que ha mejorado, que se piensa que mejora el riesgo de MS, porque la vitamina D mejora la respuesta de las células regulatorias, por ejemplo. Entonces, para mejorar el sistema inmune, lo que hay que hacer es tener una dieta sólida. Y por favor, no fume. Es una de las cosas más importantes. El fumar ataca el sistema inmune. O sea, si usted tiene un sistema inmune aquí, así de alto, 80%, cada vez que fuma, va y baja. Y en vez de ser un buen sistema inmune, se convierte en un sistema inmune agresivo que daña el cerebro. Perfecto. Y siguiendo en la línea de la vitamina D, recibimos una pregunta de Carol, que dice que sí es cierto que en climas cálidos cercanos al Ecuador, como por ejemplo Venezuela, tomar vitamina D no aporta beneficios. No, eso no es cierto, y la respuesta es muy simple. Se han hecho muchos estudios y la cantidad de vitamina D que una persona como yo con el color de mi piel puede tener, no es generalmente muy buena. O sea, generalmente personas como yo de mi color tienen una vitamina D que está por debajo, inclusive si viven en el Ecuador. Entonces, lo importante es saber el valor de vitamina D, debe estar dentro de un rango normal. Lo importante no es cuántas vitaminas, si usted está en el Ecuador, si está en Puerto Rico, en Venezuela, en las islas de Maracaibo, no sé qué, no. Lo importante es saber si su vitamina D tiene que estar por encima de 50 a 80. No importa dónde esté en el mundo, así esté en Chile, en un desierto, en el desierto de Atacama, ya recibiendo el sol todo el día. Eso no importa. Lo importante es saber cuál es el valor de su número y tratar de darle vitamina D si generalmente está disminuido. Además, muchos pacientes tienen una forma de metabolizar la vitamina D que no es predecible. O sea, usted tiene que medirla. Entonces, si no la mide, entonces no puede saber qué tan bajo es la vitamina D. Perfecto, doctor. Ahora, pasando un poquito al tratamiento, su Heidi quiere saber si los medicamentos utilizados para esclerosis múltiple le pueden causar retención de agua en el cuerpo, retención de líquido. No, hay muchos tipos de efectos secundarios de medicamentos, pero es uno de los que no hemos visto asociados con medicamentos con MS. No que yo sepa, o sea, hay muchos medicamentos y hasta ahora no he tenido un efecto secundario acerca de eso. Hay muchas formas, muchas razones por las cuales un paciente con múltiple esclerosis puede estar reteniendo agua. Una es la inmovilidad y el hecho de estar sentado por mucho tiempo. Muchos de los pacientes con MS, como están sentados porque no pueden caminar bien, comienzan a retener líquido, y se ve en pacientes que están en silla de ruedas, por ejemplo, o que tienen cane o bastones o soportes, pero no que yo sepa en este momento acerca de algún tipo específico. Hay otro tipo de inflamación, otro tipo de edema que se puede ver con medicamentos, pero no es el tipo que da en la pierna.
Perfecto. Doctor, ya que hablamos de disparidades en acceso a salud, Miguel nos comenta si usted conoce algunas opciones terapéuticas para aquellos pacientes que no tienen acceso a medicamentos modificadores de la enfermedad. Esa es una gran pregunta y pienso yo, de la forma en la cual se responde esa pregunta es en varias formas. Cuando tú no tienes acceso es porque tienes problemas para pagar por ellos o vives en un país donde no hay acceso. O sea, hay muchos países en el mundo que no tienen acceso a la cantidad de medicamentos que tenemos en Estados Unidos. La realidad es lo siguiente. Primero, yo siempre pongo esta comparación. MS es como un incendio. Los incendios pueden comenzar en la cocina y ser pequeñitos o puede ser toda la casa. Entonces, el paciente con MS tiene que ir a un médico, que el médico le diga de qué tamaño es el incendio y cuáles son los riesgos de esa casa de explotar. Entonces, basado en eso, el paciente debe tener un medicamento. Pero generalmente, MS sin tratamiento, sin medicamento apropiado, no hay medicamentos alternativos que mejoran el MS. La historia natural de la enfermedad solo se mejora con estos medicamentos. Y hay que hacer el disclaimer. Yo no trabajo para ninguna compañía farmacéutica. Lo digo porque los datos científicos han demostrado que eso es la respuesta. Ahora, si el paciente no tiene medios, no tiene forma de tener medicamento, hay maneras de conseguir con las compañías farmacéuticas, hay muchos programas de ayuda financiera para que el pago sea mínimo. Y hay otras fundaciones que hacen que el paciente pueda obtener el medicamento sin pagar. Entonces, siempre hay una solución. Lo importante es que eso lo hacemos los centros de MS, que siempre tenemos una respuesta para los pacientes. Pero generalmente la respuesta es que no, la enfermedad no se cura con medicamentos alternativos, a pesar de todos los esfuerzos y la realidad es que no. La única forma que puede cambiar la enfermedad es un medicamento para MS. Perfecto, gracias. Rosana, si nos escuchas, quisiéramos dar chance a ver si tenemos alguna de las preguntas del chat en el momento que puedas compartir con nosotros. Sí, hay unas preguntas que han entrado. Una de las primeras preguntas que entró de Virginia dice, ¿cómo puedo lidiar con manos y pies fríos? Ok, dependiendo, una de las cosas importantes es saber por qué y en qué circunstancias tienes el síntoma, ¿no? Generalmente puede ser que sean parte MS tiene unos síntomas inmunológicos que tienen que ver con las manos, en la cual los pacientes se le ponen las manos heladas y muchas veces blancas y compresas de agua caliente o tibia puede mejorar, pero si uno no ve al paciente y uno no examina al paciente, es muy difícil generalmente decir qué pasa, ¿no? Con las manos completamente frías. Pero si por lo menos compresas de agua tibia, cosas así pueden mejorar las cosas. No hay medicamento para eso en ese momento. Perfecto, gracias. Otra pregunta es que si uno se infecta con COVID, ¿puede progresar su EM? Eso es una pregunta muy buena. Generalmente, COVID no genera progresión de la enfermedad. Lo que pasa es que cuando usted tiene COVID, como cuando tiene la influenza o la gripa, todos los síntomas en MS se ponen peor. Entonces nosotros tenemos un nombre para eso. Nosotros llamamos a eso falsa exacerbación, porque eso es lo que pasa. Por ejemplo, si usted tiene una enfermedad, una infección urinaria y tiene MS o le da la gripa, le da todos los síntomas. Los síntomas que tenía antes se le comienzan a evolucionar y se ponen peor. Muchas veces, muchos pacientes han sido diagnosticados con COVID porque han mostrado síntomas de empeoramiento de MS y lo que pasó fue que tenían una gripa, pero esa gripa era COVID-19. Entonces, pero la relación entre
COVID y tener progresión en la enfermedad no existe. Generalmente no hay relación. Obviamente en el futuro vamos a saber si eso puede afectar a muchos pacientes, pero en realidad no pensamos porque el COVID es muy limitado. O sea, pasa, el paciente tiene una respuesta inmune y se acabó, no hay más COVID. Perfecto. Gracias. Bueno, gracias, Rosana. Bueno, una última rapidito. Ok, rapidito, ¿qué tanto afectan las quimioterapias en los pacientes de MS? O sea, si entiendo la pregunta, muchas veces pacientes con esclerosis múltiple tienen otras razones por la cual tener quimioterapias, ¿ok? Por ejemplo, si tienes MS y tienes cáncer, o en el pasado nosotros usamos quimioterapias para tratar MS. Esas quimioterapias son bastante efectivas para acabar con el sistema inmune y generalmente dependiendo del paciente, muchos pacientes no están tratados, por el sistema inmune está completamente disminuido y no hay razón por la cual probablemente tenga esclerosis múltiple. Por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen cáncer, que han recibido stem cells y quimioterapia. Esos pacientes no tienen ningún tipo de síntomas o más MS, lesiones de MS en el futuro. Entonces, eso no es la cura porque tienes cáncer, entonces dan quimioterapia. Entonces, el problema con la quimioterapia es que es muy tóxica y por eso es que hay muchos medicamentos. O sea, no se puede tratar gente con quimioterapias como mitoxantrón, que tiene daño cardíaco, o Cytoxan, que no se puede usar crónicamente, solamente se puede usar por un periodo pequeño, porque el grado de enfermedad que eso produce es mucho peor a largo plazo. Perfecto. Bueno, gracias, Rosana, por tu ayuda y gracias a todos por sus preguntas y por supuesto a usted, doctor, porque esto ha sido espectacular. Y pasemos ahora a compartir algunos recursos con nuestros participantes. Por supuesto, contestamos yo creo que la mayoría de las preguntas, pero si no, y para recursos adicionales, por favor, comuníquense con los navegantes para la esclerosis múltiple a través del email que ven en pantalla o el 1-800-344-4867, opción 3 para español. Igualmente pueden ver en la parte del fondo a la derecha, de la esquina derecha de la lámina, la información del doctor Jaime Mitola, su email y la página. Contáctenlo, próximamente la página va a estar disponible en español y ya saben, todos los que quieran la mascarilla anaranjada, pues también lo pueden contactar. Así mismo, mírenlas, qué bonitas, además decoradas. Asimismo, les recuerdo que tenemos un grupo de soporte por teléfono para personas que hablan español que se llama Café con Leche. El número lo pueden ver en pantalla. Y por supuesto, no olviden la página del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, o CDC, para estar al tanto de las recomendaciones más recientes en cuanto al COVID-19. Finalmente, bueno, doctor Mitola, muchísimas gracias por su participación y su tiempo y sus conocimientos el día de hoy. Gracias a todos los que se unieron a nosotros. Y finalmente les quiero decir que al terminar el seminario va a salir una encuesta. Les va a tomar solamente un minuto contestarla, pero nos importa muchísimo saber su opinión para hacer los seminarios mejores en el futuro. Así que por favor todos completen la encuesta al terminar el seminario. Y en nombre del equipo de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple, del doctor Jaime Mitola, pues muchísimas gracias a todos. Espero verlos pronto y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. A usted. Feliz noche. Gracias.